Bienvenidos a Galería VIP. Hoy tenemos a la secretaria de Cultura del Distrito Federal, a Elena Cepeda. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Adel. Bienvenida aquí a este lugar donde nos gusta leer, escuchar música, y usted, por supuesto, pues es una de las promotoras de estas actividades, entre otras, aquí en el Distrito Federal. Por ejemplo, leer un libro en el metro. ¿Por qué? ¿De dónde se les ocurre? Bueno, mira, es un programa que inició con Alejandro Aura hace casi 18 años. Y creo que ha sido un programa muy exitoso porque la gente que va al metro, que utiliza el metro, tiene este periodo para leer, se puede llevar el libro, regresarlo después, porque normalmente los usuarios del metro utilizan, digamos, ese trayecto cotidianamente. Uh-huh. Entonces, pues creo que ha sido una manera de promover la lectura, no solamente se hace para leer de boleto en el metro, sino también los libropuertos, ahora que son una especie como de pequeñas bibliotecas en donde tú puedes apuntarte, llevarte un libro y después regresarlo. Y la verdad es que es muy impresionante, es muy lindo ver cómo la gente se lleva los libros y los regresa. Uh-huh. Entonces, creo que el metro en sí mismo es un espacio en donde generamos muchas actividades culturales, no solamente la lectura. Por ejemplo, ¿cómo seleccionan los títulos para la cantidad y diversidad de gente que viaja en metro? Bueno, mira, hay un comité, hay un consejo de fomento a la lectura que son ellos quienes deciden. Normalmente lo que hacemos es que sean autores mexicanos, que sean autores reconocidos y que sean cuentos breves. Uh-huh. Ese es uno de los... No retenemos tanto la atención si nos vamos a no es porque no retengamos la atención, sino porque son libros para leer en pequeños trayectos. Entonces es mejor si tú tienes cuentos breves para que puedas leerlos y luego regresarlos. ¿Y aquí entre nos no se los vuelan? No. Realmente eso es muy impresionante, fíjate que no se llevan los libros, la gente los regresa y por eso te digo que esa parte es como muy linda, ¿no? De la gente de la ciudad. Uh-huh. Y también hemos encontrado de repente muestras de escultura o de pintura en los andenes, en los pasillos. O de artes escénicas también, uh-huh. O de danza. Te digo que son espacios muy especiales porque la gente se detiene a escuchar jazz, se detiene a escuchar a alguien que está haciendo una lectura en voz alta. De repente hay algunos proyectos en donde la propia gente escribe poesía, se cuelga en un hilo. Hay jóvenes que hacen teatro, que hacen happenings o performance, uh-huh. Como les dicen ahora, ¿no? Uh-huh. Y esto a la gente del metro la sorprende, le gusta, participan con mucho gusto y continúan con su trayecto. Uh-huh. El hecho de que ustedes estén llevando la cultura a las calles, al metro, al transporte, ¿debe de replicarse en otras ciudades o por más supuesto. Bien se tiene que mantener en esos centros, en un museo, por ejemplo? No, por supuesto. Nosotros hemos fincado, digamos, la política cultural de la ciudad. Uno de los pilares que más fuerza le hemos dado es el desarrollo cultural comunitario. Esto es promover las actividades culturales en las zonas a donde normalmente no llegaba. Uh-huh. Entonces esto nos ha permitido llevar, por ejemplo, en el circuito de festivales a artistas de muy alto reconocimiento, de mucha calidad, a lugares como Tláhuac, Milpalta, Venustiano Carranza, etcétera, porque hay un corredor cultural que es el sur de la ciudad y por supuesto el centro. Pero hay zonas de la ciudad donde realmente hay muy poca actividad cultural y nosotros hemos tratado de promoverla exactamente en esos espacios. ¿Qué es lo que consumimos los chilangos? ¿Nos gusta más el cine, la música, la danza? Bueno, los chilangos somos unos grandes consumidores de cultura. Yo pienso que somos una ciudad verdaderamente muy especial. Es una ciudad de gente muy informada, la gente que más lee los periódicos está en la Ciudad de México, la gente que más lee libros está en la Ciudad de México, la que más va al cine, pero también es que hay una gran oferta cultural.
Tú puedes en la Ciudad de México encontrar lo que quieras, oír jazz, escuchar conciertos. Tenemos la mejor filarmónica del país, la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México, que pertenece al Distrito Federal. Tenemos la orquesta típica, que es una de las orquestas, pues no una, es la orquesta más antigua de América Latina, que acabamos también de promover que sea nombrada patrimonio de la ciudad, y que pues es una orquesta que utiliza además instrumentos musicales típicos, ¿no? Tenemos también muchos museos. Pienso que tenemos de los mejores museos del país. Transformamos el Museo de la Ciudad de México en un gran museo. Tuvimos una exposición como la de Pierre Soulages, que es una exposición de un pintor francés que pinta diferentes tonos de negro, pero digamos que es el pintor francés más reconocido en este momento, y que esta exposición que estuvo en el Museo Georges Pompidou en Francia, en París, de París se vino a la Ciudad de México, y con esta exposición abrimos el museo y lo convertimos realmente ya en un museo que puede recibir obra de gran calidad, porque tiene el clima, porque tiene aire acondicionado, tiene todas las condiciones para recibir obra de arte de gran calidad. ¿Y cómo le están haciendo para financiarlo? Hace poquito vi más o menos qué cantidad de presupuesto le están otorgando a la Secretaría de Cultura del DF, o sea, un gran recorte por parte del gobierno federal. Pues mira, creo que hacemos maravillas, realmente, porque la gente de la cultura es gente muy, muy comprometida, y te puedo decir que hemos hecho con un presupuesto muy pequeño, porque tenemos el 0.3 de lo que tenía el Alejandro Aura en otros momentos, porque el presupuesto se dispersó en la administración pasada en las delegaciones, y entonces bueno, pues fue muy complicado. Ahorita nosotros ya tenemos un reglamento, tenemos una relación más formal con las delegaciones que tenemos que formalizar también de una manera más contundente, pero ya estamos trabajando muy de la mano con las delegaciones. Nos costó trabajo, digamos que la Secretaría hicimos una reingeniería, y la Secretaría trabaja en red. Todos estamos interconectados, Feria del Libro, Desarrollo Cultural Comunitario, los teatros realmente también, cuando nosotros llegamos, pues prácticamente no había actividad en los teatros, y ahora tenemos el Sergio Magaña, el Benito Juárez, el Teatro de la Ciudad de México, un pequeño forito que se llama ¿A poco no?, que es para 100 personas. Esto un poco como en broma, ¿no? De a poco no lo podemos abrir. Claro que sí, y es un espacio que además utilizan las compañías de teatro para promover sus obras, ¿no? Para promover sus proyectos, y las galerías abiertas, las exposiciones en calle. Museos en la noche. La noche de museos, la música, la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México. No sé si recuerdas, pero cuando nosotros llegamos había una serie de conflictos entre mexicanos, extranjeros, etcétera. Ahora la Filarmónica funciona muy, muy bien. Está el maestro José Arián como director artístico, y bueno, pues creo que está tocando increíble, con una programación de primer nivel. Y acabamos también de iniciar ya con una orquesta juvenil, Olin Prepa, sí, con estos muchachos que el jefe de gobierno, con este proyecto que Marcelo Ebrard promovió de becar a los jóvenes de las preparatorias. Nosotros ya incluso en esta centro cultural, que es la Escuela de Música Olin Yolisli, iniciaremos el próximo ciclo escolar ya con un bachillerato de música. Wow. Que eso también ha sido verdaderamente un gran logro. ¿Cómo logra capitalizar un gobierno la inversión directa en cultura para la gente, para los habitantes, y, por ejemplo, ya en un sistema educativo? Bueno, mira, yo pienso que la inversión que se hace, primero, el jefe de gobierno tiene una gran visión y ha entendido que la cultura es una inversión en la ciudad, es una inversión en la gente, y que la única posibilidad que tenemos de darle más densidad al tejido social es a partir de la cultura. Entonces creo que lo ha entendido muy bien, nos ha apoyado muchísimo,
Y bueno, a pesar ¿Lo entendí es que ustedes se lo plantearon y le hicieron ver este capital? Bueno, pues sí, el proyecto que hemos hecho en la Secretaría ha sido eso. Entramos a Agenda 21 de la Cultura, promovimos la Ciudad de México como la capital iberoamericana de la cultura en 2010. Ha sido un trabajo muy intenso y hemos contado con el apoyo del jefe de gobierno siempre. Y yo recuerdo que cuando iniciamos con un proyecto, digamos, complicado, que fue aquella foto de Túnez, tú te recordarás, sí, claro, en el Zócalo. Y que fue un fenómeno eso. Que fue todo un fenómeno. Y además te habla de cómo la gente de la ciudad es gente que es... hay como esa respuesta civilizada, democrática, cosmopolita, de vanguardia, porque tuvimos a 20,000 personas desnudas en el Zócalo, a las 5 de la mañana, obviamente, pero no pasó absolutamente nada y se convirtió como en una cosa de libertad y de democracia muy, muy especial. Las fábricas de artes de oficio son otra muestra de lo que se puede hacer en la ciudad. Las fábricas de artes de oficio son unas escuelas de educación no formal en donde los jóvenes de las zonas, digamos, marginadas, atendemos a muchos jóvenes del Estado de México. También en esta tenemos la fábrica El Faro, la fábrica de artes y oficios de Iztapalapa, tenemos otra en Tláhuac, tenemos otra en Milpalta y otra en Gustavo Madero. Estos espacios son espacios para que los jóvenes tengan un lugar adecuado donde reunirse, donde aprender oficios que están vinculados al arte, donde los propios artistas llevan sus proyectos y los chavos son sus asistentes, son sus ayudantes y ellos al mismo tiempo van aprendiendo. ¿Se traduce en trabajo en algún momento? Se traduce en trabajo. La idea es que, además, creo que la Ciudad de México también ha implementado ese proyecto que es muy importante, de promover las empresas culturales, de que los jóvenes que aprenden un oficio terminen con una posibilidad de una empresa propia y que a veces es un grupo. Tú has visto los alebrijes que año con año se han estado poniendo sobre Reforma. Bueno, pues la mayoría de estos alebrijes se hacen en los faros. ¿Hay diferencias culturales entre los habitantes, por ejemplo, del norte, sur, oriente, poniente, que de alguna manera estén marcando la pauta hacia dónde se va a dirigir la cultura del Distrito Federal? Sí, por supuesto. Mira, esto lo tenemos muy visto en los faros. Cada uno, no es lo mismo el faro de Iztapalapa que el faro de Tláhuac o el de Milpalta. Pensamos que cada una de estas escuelas tiene que vincularse a la comunidad y tener su propia vocación, porque cada comunidad es diferente y sus intereses son diferentes. No es lo mismo un entorno mucho más urbano, digamos, como más duro, como es Iztapalapa, a lo que pasa en Milpalta. Entonces incluso los talleres son diferentes, los artistas que ahí trabajan son diferentes y lo que surge de ahí también es distinto. Esa es la gran maravilla de la ciudad. ¿Cuál sería el logro más importante de la Secretaría de Cultura? Bueno, yo pienso que el logro más importante es haber podido reorganizarla, haber podido hacer esta secretaría que trabaja en red, que la hace mucho más eficiente y que, pues te puedo decir, yo la verdad es que me siento muy satisfecha de todo lo que hemos logrado, porque con el mismo presupuesto y a veces creo que cada vez con los recortes federales, aunque me dicen, no, es que el gobierno federal sí ha hecho una gran inversión. Bueno, si tomas en cuenta la suavicrema, que es como le dicen ahora, a la estela de luz, bueno, pues han hecho una inversión muy fuerte, no en lo que nosotros hubiéramos querido. Claro. Obviamente. Permítame hacer una pausa, secretaria Elena Cepeda, secretaria de Cultura del Distrito Federal. Ya volvemos. Gracias.